Vamos a revisar algo aquí importante. Miren, fíjense, hay algo que tenemos que tener en cuenta todos nosotros, y es el hecho de que usted habrá advertido que en muchas oportunidades nosotros hacemos mención a una palabra maravillosa. Estoy haciendo referencia a la palabra remanente. Nosotros hacemos mención de tanto en tanto, bien seguidito diría yo, para no olvidar, ¿no?, que el Señor así nos ve, gloria a Dios. Y es lo que ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, ¿por qué razón? Nosotros vemos a lo largo de las Escrituras cómo el Señor en distintos momentos, en distintas situaciones, Él siempre apartó un remanente, ¿no? Con algunas características especiales, muchos de ellos, ¿verdad? Y yo creo que el trabajo, el tratamiento que el Señor nos está dando en este tiempo a nosotros en especial, tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Entonces vamos a revisar las Escrituras en cuanto a esto, pero no antes de ver aquí en el capítulo 53 del libro de Isaías, algo que es importante. Esto lo dijo Isaías hablando del Mesías. El Mesías es nuestro Señor, es nuestro ejemplo. Mire, gloria a Dios. 53, 3, gloria a Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Preste atención a esto. Dijimos que nuestro Señor Jesucristo, de Él se está hablando aquí, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Ahora, mire lo que dice aquí en este versículo 4, el capítulo 53. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto lo escribió Isaías, se estaba profetizando para un tiempo futuro. Para nosotros este tiempo ya ocurrió, entonces nosotros conocemos la historia. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo dice que fue justamente, ¿cómo dice acá? Gloria a Dios. Exactamente, menospreciado, gloria a Dios. No lo estimaron, ¿verdad? Lo tuvimos por azotado, como, ¿no?, un ser, una persona que como de repente podía, en aquellos días le ocurría a alguien que delinquía, a alguien que era condenado, a alguien que era castigado, ¿no? Ahora, mire qué interesante esto, porque estas características, el menosprecio, el no tenerlo en cuenta, el tenerlo en poco, son todas características que a lo largo del tiempo, cuando revisamos parte del remanente del Señor, las tiene. Y obviamente que debe tenerlas, porque fíjense que cuando el Señor habla de remanente, nos vamos a encontrar a lo largo de las Escrituras que no está hablando de campeones de la fe, no está hablando de super creyentes, no está hablando de la super y mega iglesia, no, todo lo contrario. Está hablando de algo muy similar a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice acá, gloria a Dios. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren lo que dice el versículo 7. Angustiado él, ¿cómo estaba? Angustiado. Y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. Fíjense qué tremendo esto. Vamos al versículo 10 para avanzar un poquitito. Con todo eso, está hablando de las circunstancias y las vivencias y las experiencias y lo que padeció el Mesías, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero miren lo que dice acá. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje
Entonces, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo fue que al entregarse, ¿verdad? Y al atravesar por esas distintas situaciones, el premio, la bendición, era justamente ver linaje, ver reflejado ese sacrificio que Él llevó adelante, verlo reflejado en bendición en otro. Amén. Esto es un detalle muy, pero muy importante. ¿Por qué razón? Porque fíjense, yo quiero que usted comprenda algo, porque cuando usted viva alguna circunstancia difícil, alguna prueba, cuando esté viviendo situaciones que tal vez no entienda demasiado, y obviamente se padece alguna de esas situaciones porque se sufre, ¿verdad? Duele, etcétera, etcétera. No gusta, obviamente, a nadie le gusta atravesar un momento difícil. Usted tiene que comprender algo. Mire, si nosotros vemos, y algo de esto vamos a ver, a lo largo de la palabra vemos distintos remanentes que el Señor tuvo, y cuando los analizamos con los detalles que la palabra nos da, nos vamos a dar cuenta de que nuevamente vemos el concepto. No estamos hablando de gente que estaba en la super victoria, gente que era el mega pueblo de Dios, lleno de bendiciones. No, al contrario. Al igual que nuestro Señor. No nos olvidemos de que estamos hablando nada más ni nada menos que el Mesías enviado por Dios. Y el mismo Señor lo quebrantó y lo sujetó a padecimiento. Pero cuando Él logró el objetivo, que en definitiva era el objetivo del Padre, ahí vio linaje. Ahí vio, nosotros estamos aquí por Él. Esto es impresionante, hermano. Si no hubiese sido por ese sacrificio, vos y yo no estaríamos aquí hoy, ni contaríamos con la bendición del regalo que nos han dado de la vida eterna. Entonces, es muy importante comprender esto porque no se cansa, hermano. No baje los brazos. El Señor lo tiene en gran estima, el Señor lo ama. No baje los brazos porque falta muy poco tiempo. El Señor está a las puertas, su regreso es inminente, hermano. Él está buscando hombres y mujeres de fe, remanentes, escogidos, que está creyéndole, lo están aguardando y dice que vendrá a la tierra y hallará fe cuando venga. Obviamente que va a hallar fe, va a encontrar fe en esa remanente que le esté esperando, pero anhelando su venida. Mire, gloria a Dios. En este orden de ideas vamos a ver algo acá, mire, gloria a Dios. Versículo 11. Gloria a Dios. Pero no termine de leer el 10. Mire, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea que el alma, siendo afligida, va a tener fruto. Mire, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y miren lo que dice el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Gloria a Dios, hermano. Entonces, fíjense que no es tiempo de querer ser contado con los grandes. No es tiempo de querer salir fotografiados con el campeón. Amén. No es tiempo de querer salir en primera plana. Es tiempo de creerle a Dios, anhelar su venida, amarlo, esperarlo con todo nuestro corazón. Tiempo para estar entre los grandes va a haber, y de sobra, porque será por la eternidad, hermano. Porque ciertamente va el Señor a premiar a aquellos que le buscan, aquellos que le esperan, aquellos que tienen su mirada y su corazón en el Señor. Amén. Bueno, en este orden de ideas, lo que yo quería decirle es, hermano, no tengan pena, como dice el pastor Marcos. Amén. No tengan pena, no se aflijan, no se dejen engañar por el enemigo. Porque ustedes las pruebas que están pasando, las dificultades que pueden estar atravesando, el Señor las tiene en cuenta. Y los está fortaleciendo, los está moldeando, les está dando forma. ¿Para qué? Justamente los está adornando. Amén. Los está adornando para que llegue ese glorioso día y puedan estar frente a Él. Gloria a Dios.
Mire, una figura de remanente que la vemos en Primera de Samuel, y el personaje, ustedes lo conocen, se llamó Ana. Fíjense, Ana. ¿Por qué decimos que es una figura de un remanente? Porque Ana era una mujer. ¿Cuánto conocen la historia de Ana? Levanta la mano. Fíjese que la historia de Ana era una mujer estéril, una mujer que sufría, una mujer que de repente tenía su rival ahí a su lado, que se le mofaba, se le burlaba, ¿no es cierto? La afligía por todo lo que le pasaba. Sin embargo, ella era la amada. ¿Amén? Porque dice que su marido la amaba más y dice que cada vez que subía a ofrecer sacrificio todos los años, le daba a ella una parte escogida porque la amaba con todo su corazón. O sea, la amaba mucho más que a la otra. Pero la otra tenía muchos más hijos y ella no tenía hijos. Sin embargo, fíjense que ella atravesó una circunstancia difícil, un momento complejo, hasta que finalmente el Señor la bendijo. Porque esto es interesante entenderlo. Nosotros hablamos muchas veces de la aflicción de Ana, del dolor de Ana, del quebranto de Ana, pero no nos olvidemos que Ana fue bendecida. O sea, la carrera de Ana no terminó en derrota, ella fue bendecida. Ahora, pero fue sabia. Y ustedes imagínense años, tal vez muchísimos años pidiéndole al Señor un hijo. El hijo no venía. Cuando llega, es capaz de ofrecerlo al Señor y despojarse de ese hijo. Entonces, evidentemente, algo tuvo que haber pasado en Ana para que pueda llegar ella a tomar una decisión tan brava de tomar, ¿no? Porque uno anhelando un hijo y ese hijo no llega y pasan los años y sufre. Y cuando habla con el Señor y dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Y mire la misericordia y el amor de Dios, que luego tuvo más hijos. No es que la dejó así, que tenga un hijo por un ratito nomás. No, ella fue capaz de entregar lo que más amaba, lo que más deseaba, y luego el Señor la terminó, ¿no?, llenando de hijos porque le dio más hijos y fue una bendición grande. Entonces, viendo esto, vemos cómo, ¿por qué digo yo que es una figura de un remanente? Porque Ana también tuvo que pasarla. Ana también tuvo que padecer. Ana también tuvo que experimentar y saber lo que era la aflicción y lo que era la prueba larga. ¿Amén? Sin embargo, ¿cómo fue el final? Y vemos que en el trayecto, en el desarrollo de la vida de Ana, el Señor fue trabajando en ella. De tal manera, hermanos míos, que pudo salir todo ese quebranto, todo ese dolor, toda esa angustia desde el fondo de su corazón y volcarlo a los pies del Señor. Y el Señor luego la bendijo. Recuerden toda la historia de Ana, ¿verdad? Ahora, mire, gloria a Dios. Vamos a Isaías de vuelta, porque acá en Isaías hay algo. Mire, escuche esto, mire. Ahora vamos al capítulo 54. Acá vamos a ver, el título es El amor eterno de Jehová hacia Israel. Pero mire cómo empieza este capítulo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. No nos tenemos que olvidar, hace unos instantes leíamos parte del capítulo 53 de Isaías, está hablando proféticamente del Mesías que vendría, ¿verdad? Acá está hablando también del futuro de Israel, de su pueblo. Y mire lo que dice acá. Regocíjate, oh estéril. Un estéril que desea no ser estéril no tiene mucho en qué regocijarse. ¿Amén? Pero mire, la que no daba, ¿en qué tiempo está escrito? La que no daba luz, levanta canción, da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Tenés Telea de este versículo? Veamos esto en Telea. Mire qué interesante esto, gloria a Dios. Jerusalén, tú que nunca has sido madre, ni has podido tener hijos, lanza gritos de alegría, entona alegres canciones, porque Dios dice, Jerusalén, mujer abandonada, tendrás más hijos
que la mujer casada. ¿Y la mujer casada cuál será? Hablando proféticamente en los días de Isaías. ¿Con quién se va a casar el Señor? Con la iglesia. Y Israel es la desamparada que queda en la tribulación. Pero no está todo perdido para Israel. Fíjense que aún ahí vamos a encontrar un remanente. Ahí vamos a encontrar un remanente. Pero miren las características de ese remanente. Aparentemente un remanente desamparado, ¿verdad? Un remanente que, bueno, por algo llegó ahí, ¿no? Gloria a Dios, pero también hay un remanente escogido ahí. Entonces, a lo largo de los tiempos, distintas situaciones, vemos en la palabra del Señor que el Señor tiene un remanente. En muchos lugares, en muchas situaciones, en muchos tiempos, hay un remanente. Pero hay algo que lo identifica al remanente, que es justamente un trabajo de parte de Dios con ellos, tal que puedan fortalecerse en medio, muchas veces, de la aflicción, muchas veces en medio de situaciones no demasiado entendidas por ese remanente. Mire, gloria a Dios. Si nosotros vamos a la historia de Elías, por ejemplo, el profeta Elías. ¿Por qué podemos revisar la vida de Elías hoy? Y porque en los últimos tiempos, que son los tiempos que nosotros vivimos, va a entrar en escena Elías. Porque el libro de Malaquías así lo dice, ¿verdad? El libro de Malaquías dice que en los últimos tiempos, antes del fin, el Señor enviaría ¿a quién? A Elías. Entonces revisamos los días de Elías. Elías fue tremendo, porque Elías dice que escuchó, ¿no? Le llegaron noticias de una amenaza que Jezabel le lanzó. ¿Recuerdan la historia? Entonces, bajo esa amenaza, él se turbó y tomó distancia, ¿no? Tomó distancia. Pero dice que luego empezó y me imagino yo, a pensar, a dar rienda suelta a los pensamientos, lo que se le venía, lo que le esperaba. Empezó a ver todo negro, empezó a ver todo complicado. Llegó el punto que llega un momento en donde se sienta debajo de un árbol y se quiere morir. Estaba deprimido, ¿no? Entonces, en ese momento, llega ahí, ¿no? ¿Quién? Un ángel. ¿Y qué hace el ángel? ¿Lo cachetea, lo despierta? ¿Qué hace el ángel? Le da de comer. Entonces, qué interesante es esto, porque era necesario que Elías reciba un alimento que lo fortalezca de tal manera para seguir avanzando. Lo interesante es que, ¿de dónde sacan la comida el ángel? ¿Pasó por una roticería? ¿Qué hizo el ángel? La comida fue del cielo, hermano, porque el ángel no es de esta tierra. Entonces, cuando nosotros estamos frente a la mesa, ¿amén?, también estamos frente al alimento del cielo. Por la fe. ¿Cuántos entienden esto? Gloria a Dios. Ahora dice que estaba tan mal, estaba tan angustiado, que le tuvo que dar comer 2 veces. Gloria al Señor. En 2 momentos, en 2 oportunidades le da de comer. Pero luego de todo esto, él le dice al Señor que quedó él solo, que lamentablemente no había quien creyera ni quien. Y el Señor, ¿qué le contestó? Aún hay 7.000 rodillas que no se doblan frente a Baal. ¿Qué significa eso? Otra vez, una situación difícil, una situación compleja, ¿verdad? Hizo falta el alimento del cielo para fortalecerlo a Elías, y le habló de un remanente que él tenía escogido, que él tenía preparado. Entonces, qué tremendo esto, ¿no? Porque si eran escogidos de Dios, al igual que Elías, ¿verdad? Y Elías estaba siendo perseguido, ¿cómo se imaginan ustedes que estaría ese remanente de 7.000? Yo me imagino que también ese remanente tendría lo suyo. Porque cuando hay un escogido de Dios, cuando el Señor pone su mirada sobre un hombre, sobre una mujer, sobre una familia, el enemigo sabe que ahí hay una bendición.
y por algún lado se va a levantar, por algún lado va a intentar hacer lío, va a traer tropiezo, va a ponernos palos en la rueda. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, imagínense que es una de las características del remanente. Es una bendición ser un remanente. Es una bendición ser escogido por el Señor, ¿verdad? Pero tiene su costo. Ahora, ese costo nosotros tenemos que comprender qué es lo mejor que nos puede estar pasando, el poder pagar ese costo. Nuestro Señor Jesucristo pagó un costo muy alto, pero a través de ese costo que Él pagó, vio linaje y vio fruto. Entonces, fíjense, nosotros del mismo modo, teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, debemos comprender que si por alguna razón hay algunas situaciones o momentos en donde tengamos que vivir alguna que otra aflicción, tenemos que tener confianza. Porque el Señor cuando pone sus ojos sobre un hombre, sobre una mujer de Dios, sobre una casa, sobre una familia, lo guarda, lo protege, lo bendice. Amén. Lo saca de los problemas. ¿Qué hace? Lo saca de los problemas. Quiere decir que está en el medio del problema. Amén. ¿Cuántos están entendiendo esto? Fíjese, le dio permiso al enemigo que lo toque a Job, pero le dijo no toque su vida. Pero alguna se mandó el enemigo con Job. Entonces fíjense que el Señor, ayer hablábamos en Batán sobre los patrones de conducta tanto del Señor como del enemigo, ¿no? Y fíjense que si nosotros revisamos, el Señor hace como quiere, ¿verdad? Pero algo nos deja ver a través de las Escrituras, en determinadas oportunidades, cómo muchas veces Él obra. No es algo que lo podemos tomar como definitivo y decir Dios obra así, no, porque nos da muestra también a través de las Escrituras que Él tiene su multiforme manera de obrar y hace como Él quiere. Pero alguna idea, alguna pista nos va dando de cómo Él opera con su pueblo, cómo Él opera con su remanente, ¿Por qué hay una diferencia entre pueblo y remanente? Porque hay una diferencia. Hay una diferencia entre el pueblo y hay una diferencia entre el remanente. Fíjense que, por ejemplo, la iglesia arrebatada, sabemos que es un grupo, no es toda la iglesia. ¿Amén? Y no porque Dios no quiera que sea toda la iglesia, sino porque la iglesia que va a ser tomada debe prepararse para ser tomada. Y será Él, ¿no? Es como cuando vas a dar un examen de ingreso y bueno, vos te esforzás, pero hay que ver si das la talla y bueno, gloria al Señor. Pero lo interesante de esto es comprender, no estoy hablando de salvación acá, ¿eh? O sea, rapto, arrebatamiento es una cosa, ¿verdad? Obviamente que es salvación, pero es una cosa. Ahora, aquellos que no sean arrebatados no quiere decir que están perdidos. No sé si me debe entender esto. Porque de repente, si yo me quedo, estoy perdido. No se trata de eso. Tampoco le aconsejo que se quede. O sea, veamos las cosas como realmente tenemos que verlas. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos míos, para irnos con el Señor. Para que cuando Él venga nos encuentre dignos. Ahora, lo tremendo de esto es que cuando hacemos mención a ese remanente, estamos hablando de ese linaje, esa iglesia que será tomada por el Señor. Y a lo largo de la historia vemos distintos remanentes que pasaron dificultades, sufrieron algunas situaciones difíciles, pero el Señor los sacó a victoria. Amén. Entonces, esto es vital. Porque, ¿por qué hablamos de esto en este día? Mire, hay que comprender algo. Cuando a uno le pasan cosas en esta tierra, al creyente estamos hablando, ¿no? Cuando está pasando alguna dificultad, se llame como se llame la prueba, el enemigo lo va a atacar, y lo va a atacar en su mente, en sus pensamientos. Y le va a querer hacer creer que Dios lo abandonó, que el Señor no lo está ayudando, y que vaya a saber qué problema está pasando, ¿no? Y va a avanzar en ese plano de tal manera que a veces le terminamos creyendo. ¿Amén? Entonces, el Señor nos envía su palabra, nos muestra sus ejemplos para que despertemos. ¿Qué hizo el ángel con Elías? Le dio de comer, pero primero lo despertó. Amén. Primero lo despertó y le dijo, ¿qué estás haciendo acá? Este no es tu lugar.
Fortalecete, comé, que un largo camino te espera. Y nosotros, como pueblo de Dios, nosotros nos reunimos en su nombre y estamos frente a su mesa. Y fíjense, hermanos míos, que la mesa del Señor es el alimento del cielo. Porque por la fe, por nuestra fe, esto se transforma en alimento del cielo. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Amén. Ese alimento del cielo nos fortalece. Entonces, qué interesante es esto, porque tenemos que comprender algo. Hay veces que nosotros llegamos medios pachuchos a la iglesia. Amén. Llegamos medios medios vapuleados y medios que, ¿no? Gloria a Dios. Pero acá hay fortaleza. Acá hay fortaleza. Porque esto es alimento del cielo. Usted tiene que activar su fe cuando nos acercamos a la mesa. Usted tiene que activar su fe con todo su corazón y recibir ese alimento que lo va a fortalecer. Recibir ese alimento que lo va a preparar para recorrer el largo camino que resta. ¿Cuándo están entendiendo esto? ¡Ay, qué lindo es el Señor, hermano! ¡Gloria a Dios! Mire. ¡Ay, gracias, Jesús! Vamos a Primera de Reyes, por favor. Capítulo 19, donde justamente menciona todo esto que estamos viendo. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, gloria a Dios, yo quiero rescatar algo aquí. El título es Elías huye a Oreb, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense, dice que venía de una gran victoria, había matado a estos profetas de Jezabel, etcétera, etcétera. Ahora miren, versículo 2. Entonces, ¿por qué entonces? Después, o sea, esto ocurre después de que Elías derribó a todos estos profetas de las tinieblas. ¿Amén? Entonces, lo que hizo afectó al enemigo. Después de esto, versículo 2, envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Qué le envió? Un mensajero. Un mensajero. Ahora, usted tiene que saber que esto es alimento que lo va a fortalecer. Usted tiene que saber que el Señor lo llamó para ser un remanente. Usted tiene que saber que muchas veces el sufrimiento no es en vano y que le dará grandes victorias. Usted tiene que saber que hay salvación en Cristo Jesús. Y usted tiene que saber que hay mensajeros. Pero no siempre identificamos al mensajero. Entonces, cuando no identificamos al mensajero, el mensaje viene igual. Y cuando viene el mensaje, y usted dice, bueno, qué sé yo. Ajá, gloria a Dios. Y por ahí lo recibe. Por ahí lo recibe. Entonces, es tremendo, hermano. Mire, el enemigo está constantemente enviando mensajeros. Usted no se olvide que él nos estudia. Él tiene un conformado allí un equipo de inteligencia, hermano. ¿Amén? En donde hace inteligencia con nosotros. Porque nos quiere tomar el tiempo. Nos va estudiando. Fíjense que es tremendo, porque el enemigo no puede leer nuestra mente, no puede saber lo que estamos pensando. Pero se da cuenta. ¿Por qué? Porque nos estudia. ¿Cómo están entendiendo esto? Porque nos estudia. Entonces imagínense, yo digo, hoy yo le tengo miedo a los perros. Le tengo miedo que no venga ningún perro. Yo voy caminando, pero por favor que no venga ningún perro. Yo le tengo miedo a los perros. El enemigo no sabe que yo estoy pensando eso. ¿Amén? Pero de repente, atrás de una reja viene uno. ¡Uy! Y salimos corriendo. Entonces, este le tiene miedo a los perros. Avanzamos otro poquito, agita otro chucho, ¿no? Que nos ladre y nos quiera... Y otra vez, este le tiene miedo a los perros. Yo le voy a mandar perros, gente. ¿Cuándo están entendiendo esto? Entonces, no puede leer nuestros pensamientos, pero nos estudia. Nos estudia. Fíjense, si yo soy hijo de Dios y a mí viene alguien con mala noticia y me dice, nos va a ir todo mal, ahora gana el otro que pierde, el otro que se levanta y no sé qué va a ser de nuestra vida y nos fundimos y el Fondo Monetario y nos viene, y yo le digo, yo soy un hijo de Dios, a mí no me va a ir mal.
el Fondo Monetario que haga lo que quiera, vos hacés lo que vos quieras, pero yo soy hijo de Dios y mi economía está ligada al Señor, no al FMI. Amén. Entonces, ahí el diablo va a tener que tragar saliva y va a decir, te está creyendo. Pero sí, en cambio, yo no es que estoy pensando que, ay, si llega a ganar los peronistas, o si ganan los del PRO, o si... No. Yo no estoy pensando, sino que yo escucho y de repente escucho el mensaje del mensajero. Y el mensajero me dice, estamos perdidos. Ahora viene la corrupción. Ahora, si ganan estos son todos corruptos. Si gana todo el otro son inútiles. Entonces estamos perdidos, nosotros estamos en el medio, vamos a sufrir las consecuencias. Esto se viene abajo, el país se incendia. Y vos decís, y claro, y sí, y Dios mío, ¿no? Entonces el enemigo ve, dice, acá está el lado flaco de este. Entonces yo le tengo que seguir mandando mensajeros para que se ocupe solamente de esto. ¿Cómo están entendiendo esto? Entonces, de esa manera, la fe empieza a menguar. Porque distinto es estar en las manos del Señor con confianza y otra cosa es creer que nuestro futuro lo va a determinar un gobierno de turno. ¿Cómo están entendiendo esto? Mire, es importante que comprendamos esto. Concepto, volvamos a repetirlo. El diablo no le va a poder leer los pensamientos. Pero los pensamientos que usted tiene lo van a llevar a hacer determinadas acciones. ¿Cómo? Claro, gloria a Dios. Los pensamientos que yo tengo me van a llevar a realizar distintas acciones. Porque como yo pienso, así voy a hacer. Entonces, de última, el enemigo no necesita leernos los pensamientos. Nos estudia y listo. Ahora, si nosotros sabemos y estamos advertidos de que nos estudia, hermano, tenemos que estar alertas. Tenemos que empezar a confiar en el Señor y empezar a actuar como el Señor quiere que actuemos, no como estamos acostumbrados a actuar. ¿No están entendiendo esto? O sea, hay que llevar la contra al diablo. Porque si Él nos ve moviéndonos siempre en la misma dirección, va a ser fácil la estrategia que use para meternos palos en la rueda. ¿No están entendiendo esto? Por favor, comprendamos esto. Entonces, Él va a buscar el lado débil del creyente. ¿Dónde está la debilidad? ¿Dónde está la flaqueza? Y la va a atacar. Es como el boxeador, ¿verdad? El boxeador sabe que pegó y dio un golpe certero, va a seguir golpeando en esa zona para debilitar al contrincante. Entonces, el tema está en que nosotros comprendamos, hermanos míos, que esto acá necesitamos estrategia de parte del cielo, alimento de parte del cielo y fe de nuestra parte para avanzar victorioso frente a cada proceso que nos toca vivir. Porque si no, los procesos los vamos a tener que vivir igual. Los vamos a tener que vivir igual. Pero distinta va a ser el resultado, la finalización de esos procesos. Usted se va a dar cuenta de algo, y si no se dio cuenta, entérese de que hay situaciones que son cíclicas en nuestra vida. ¿A qué estoy haciendo referencia? Al hecho de que de repente te pasa algo hoy, ¿no? Gloria, el enemigo se te levantó, o qué sé yo. Siempre la culpa tiene el enemigo, pero bueno, pobrecito, ¿no? A veces le echamos la culpa a él. Pero hay circunstancias que se levantan. Y de repente, bueno, vos te esforzaste, creíste, buscaste a Dios y... gloria a Dios. Pasó la prueba y la pasaste en victoria. Pasa un cierto tiempo, ¡pum!, vuelve otra vez. Otra vez la misma canción. Otra vez la misma situación. Y voy a decir, pero yo creí que ya lo había superado esto. ¿Qué pasó? Entonces el enemigo te dice, ve que no superaste nada, vos no cambiaste nada, vos sos siempre el mismo, otra vez para atrás, no servís para nada, el evangelio no es para vos, la fe es mentira, y así hace retroceder a muchos. Pero nosotros tenemos que saber que los ataques del enemigo son cíclicos, pasan ciertos tiempos, ciertos momentos y él vuelve. Y vuelve nuevamente a querer hacernos pisar el mismo palito. Porque, ¿qué base bíblica tengo para decirle esto? Lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Dice que Él tuvo victoria allí y dice que el diablo lo dejó y se fue por un tiempo. ¿Qué significa por un tiempo? Que vuelve.
Vuelve. Entonces, cuando vuelve con la misma canción, vuelve con la misma historia. ¿Qué le dijo? Lo que más le dijo en esa conversación, que no duró mucho, porque mucha letra no le dio el Señor, pero si lo que le dijo, si eres hijo de Dios. Si nosotros revisamos en las Escrituras las palabras del enemigo hacia nuestro Señor Jesucristo, si eres hijo de Dios. Entonces ahí tenemos un patrón de conducta de parte del enemigo. El enemigo te va a querer hacer dudar de tu identidad. ¿Vos sos cristiano? Y si las cosas te salen al revés, Dios no te ayuda. Dios no existe. Entonces, ¿en qué estás creyendo? Salí de ahí, deja la Biblia. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Dónde está el milagro si sos hijo de Dios? Y eso se lo dijo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, nosotros tenemos que revisar esos patrones de conducta, de cómo el enemigo opera, pero también tenemos que observar cómo el Señor de alguna manera trata con sus hijos y cómo trata con su remanente. Entonces, cuando vengan todos esos argumentos que te quieren bajonear, que te quieren tirar para abajo, que te quieren hacer dudar, vos tenés que saber quién sos. Vos tenés que saber qué está pasando con tu vida. No es que tu vida es un experimento, a ver cómo sale. No. O sea, nosotros estamos en las manos del Señor y hay seguridad en su mano, hay victoria en su mano. Miren, ay, gloria a Dios, miren, acompáñeme, gloria al Señor. Capítulo 19, Primera de Reyes, gloria a Dios, versículo 18. Y yo haré, gloria a Dios, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Gloria al Señor. Yo haré. Esto lo dice el Señor. Yo haré. Entonces, hermano, mire, cuando vemos la historia de Gedeón y sus 300, eran más. Finalmente quedaron 300. Pero fíjese cómo los probó. Los probó. Y le decía a Gedeón, no son muchos los hombres que tenés. Yo te los voy a probar. Y los probó para ver quién era digno de poder formar parte de ese escuadrón. Y le dio todo el respaldo, le dio todo el apoyo, toda la bendición. Pero fíjense que hubo una selección. Hubo una selección. Pero a mí seguro que me va mal porque yo no quedo en ningún lado, nunca me gané una rifa, nunca, o sea, no sé, ¿te ganaste una rifa alguna vez? Gloria a Dios. Yo nunca me gané nada, gloria a Dios. Pero fíjense que esto es tremendo, o sea, y yo no tengo suerte, a mí no se trata de suerte, sino se trata del Señor observando nuestro caminar. Él está haciendo, yo haré que queden en Israel 7,000. ¿Amén? Entonces, Él está haciendo con nosotros esto. Nosotros tenemos que despertar. Y yo creo que esta es una noche para despertar como Elías y para recibir el alimento. ¿Cómo están entendiendo esto? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gracias, Jesús.